él era como un niño pequeño que estaba viviendo una aventura insospechada, una cosa así. Bueno, la verdad es que se me ocurrió hacer un documental sobre García Márquez en el año 79, 80, porque pasó conmigo una temporada en mi casa Lola Salcedo, una periodista de Barranquilla muy conocida, que me dijo, mira, tú sabes que los sitios de Gabo existen, y yo no puedo creer. Entonces ella y yo hicimos un viaje tan alucinante que yo dije, yo tengo que hacer un documental sobre Gabo. Conseguí el productor en Estados Unidos, yo trabajaba en Nueva York en esa época, y el productor se entusiasmó y puso la plata para hacer el programa. Intenté mucho que Gabo me diera una entrevista y no me la quiso dar. Entonces en el documental yo utilizo una entrevista que le había hecho entonces Germán Castro, que quizá era la única que había en televisión. Muy bien. Ya para el Nobel, a mí me vuelven a enviar de Televisión Española, yo dije, yo quiero cubrir el Nobel, y seguimos a Gabo una semana entera en Estocolmo. Y entonces ahí fue cuando nos hicimos amigos. Ahí él ya había visto mi documental y me dijo, tu documental me gustó, es muy bonito. Y a partir de ahí ya éramos amigos. Entonces, en el Nobel tuvimos la suerte de que nos dejaron entrar al Salón de la Academia en el momento que él daba el discurso, nos dejaron entrar a un balconcito desde donde era el banquete, etc. Entonces lo vivimos muy de cerca y fue una experiencia realmente entrañable. Bueno, digamos que la noche del Nobel él estaba como alucinando un poquito. De hecho, cuando ya se lo habían dado y cuando ya se regresó de la cena en el Palacio Real, intentamos hacerle una entrevista, pero él estaba tan fuera de órbita que prácticamente no la pudimos hacer porque además todo el mundo estaba como muy emocionado, muy impresionado. No, él era como un niño pequeño que estaba viviendo una aventura insospechada, una cosa así. Yo era corresponsal de Televisión Española en ese momento, y entonces cada vez que iba a La Habana y Gabo estaba, nos veíamos y conversábamos, y yo todo el tiempo le decía, por favor, yo quiero una entrevista con Fidel. ¿Quién no quería una entrevista con Fidel? No, yo no me puedo comprometer, yo no sé, tal vez, bueno. Entonces yo fui a acompañar al presidente Felipe González a su primera visita a La Habana, a Cuba, desde que había sido elegido presidente. Y Gabo me dijo, acompáñame a mi casa y tal, y estando Gabo y yo en la cocina de su casa conversando, de espaldas a mí entró Fidel solo. Entonces, bueno, Gabo me dijo, no le digas que eres periodista. Entonces empezamos a conversar, Gabo me tenía que pagar un dinero porque yo le había traído algo para la escuela de San Antonio de los Baños, y cuando Gabo fue a hacer el cheque, Fidel le dijo, no, déjame que lo hago yo, tú firma aquí. Entonces Fidel aprendió a falsificarle la firma a Gabo y yo me llevé un cheque firmado por Fidel, pero claro, Fidel muy astuto me dijo, te prohíbo que guardes este cheque, lo tienes que cobrar y cuando lo cobres me avisas con mi amigo que ya lo cobraste. Le dije, listo, yo me comprometo. Entonces yo miré el cheque como 6 meses y yo decía, pero ¿cómo lo voy a cobrar si es que esto es? Pues lo tuve que ir a cobrar. Y efectivamente me lo pagaron, pero sin dudar además. Ah, sí, esto es de don Gabriel, ningún problema. Y me pagaron el cheque. Nunca tuve una entrevista con Fidel, pero esa noche que fue bastante larga, la conversación entre ellos dos ya era todo un cuento. Estar ahí de testigo de eso era fascinante. Así, eso también fue muy bonito. Eso fue la víspera de una entrevista que él aceptó darme para Televisión Española, y entonces la víspera me dijo, te voy a llevar a dar un paseo y tal. Entonces puso boleros de Rocío Jurado, cosa que le encantaba, en el carro, y de pronto nos paramos en algún sitio, en una plaza, me empezó a explicar en qué ventana se ponía la protagonista del Amor en los tiempos del cólera, dónde estaba el convento de las monjas, el túnel donde encontraban los fetos de los abortos.
me dio todo un recorrido de García Márquez por Cartagena que fue totalmente inolvidable. Y al día siguiente hicimos la entrevista, que lo mejor que tuvo es que los dos nos lo pasamos muy bien. Estábamos muy cómodos y yo creo que fue una linda experiencia tener esa entrevista con Gabo.